Cristo sale a nuestro encuentro y nos invita a la conversión, es decir, a recibirlo en nuestros corazones y dar testimonio de Él. Nos ponemos de pie y entonamos el... Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, que hemos escuchado es un libro muy interesante de la escritura del profeta Jonás. Cuando uno lo busca en la Biblia, batalla una cantidad, porque son 2 o 3 hojitas solamente, es muy breve. Este libro lo podemos leer abrir la Biblia. Son 4 capitulitos. Es una historia ficticia, no existió el acontecimiento como tal. Se le llama un midrash, significa una historia que en el fondo trae un valor, una virtud, como un cuento, podemos llamarlo así, pero está inspirado. En estos 4 capitulitos, así rápidamente, habla Jonás. El primer capítulo, Dios le dice a Jonás, a este personaje: quiero que vayas a Nínive. Nínive es la capital del imperio enemigo, asirio. Quiero que vayas y les prediques. Y él es un judío y dice: yo no voy a ir. Primero, porque yo soy judío. Y segundo, porque ellos no son judíos. Una razón suficiente para no ir a hablarles de Dios. Tienes que ir a Nínive a predicar. No voy. Dice que el personaje toma un barco y se va en contra de la dirección de Nínive. El barco, dice que Dios permite que empiece a golpear el mar, la barca, y empieza a naufragar. Y los marineros dicen: algo está pasando aquí. Uno de nosotros ha pecado contra su Dios. Y entonces él dice: pues yo estoy huyendo de Dios. ¿Qué hacemos? Dice que él mismo dice: láncenme al mar. En el momento en el que lo lanzan al mar, en ese momento se detiene y la barca está segura. Es el primer capítulo. El segundo capítulo dice, por eso es ficticio, o sea, es una ficción, dice que aparece un pez grande, y yo creo que aquí ya la historia nos empieza a ser familiar. Dice que se tragó este pez grande a Jonás, pero estuvo 3 días en el vientre, es decir, en las entrañas del pez, no le pasa nada, y 3 días estuvo allí. Después el pez va y lo deja muy cerca de esta ciudad Nínive, lo arroja allí. Parece que estaba muy salado Jonás, pero la causa es que no lo quiso y ahí lo dejó.
Este hombre sale y entonces nuevamente aparece. Es el segundo capítulo, pues es el pez. El tercer capítulo es el que hemos escuchado el día de hoy, por eso hago esa interpretación. El tercer capítulo que escuchamos, le dice Dios: levántate, se acaba de salir del pez, vete nuevamente a Nínive, la capital, para que anuncies allí. Y empieza a describir cómo esta ciudad hacía falta 3 días para recorrerla. Y entonces Jonás no va de muy buen humor, no va convencido. Y dice que de los 3 días, dice, Jonás caminó 1 día. Es más, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor, no voy a caminar 3 días. Está enojado este hombre. Voy a caminar 1 día. Imagínense a este personaje, este profeta caminando. Nínive, dentro de 40 días, Nínive será destruida si no se convierte. Y entonces iba con unas ganas que ni siquiera se veían. La sorpresa es que faltó nada. Dios hizo todo. En 1 día convenció a toda esta ciudad. Y dice que el pueblo entonces escucha la voz de Dios. Empieza a dejar la maldad, empieza a orar, empieza a ayunar. Empiezan a cambiar sus actitudes y a hacer el bien. Dice que Dios vio la conversión de este pueblo y entonces no lo castiga. El 4º capítulo dice que el personaje Jonás se subió a una montaña y está esperando el día 40 para que Dios venga a exterminar a su pueblo. Lo está esperando ese momento. Pues la sorpresa es que pasa el día 40 y no sucede nada. Y entonces se enoja con Dios y le dice: ¿quién te entiende a ti? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué van a pensar de mí los ninivitas? Fui a decirles: está en peligro mi fama. Ahora los acabas y los exterminas. Y le empieza a recriminarle a Dios: ahora cumples, quémalos a todos, destrózalos. Imagínense el berrinche de este profeta. Entonces dice que se cansa, se sienta y está el sol muy fuerte. Y entonces Dios permite que salga una planta y le cubra el sol. Es el único momento en el que el personaje dice: Jonás se alegró. Le dijo: vaya, al menos tenía un momentito. Dice que Jonás se alegra y entonces se queda dormido. La sorpresa es que mientras duerme sale un gusanito, se come la planta, se quema, y entonces otra vez Jonás no era saltillense, ni coahuilense, pero se levanta enojado. ¿Quién? Y le reclama a Dios: ¿quién te entiende? Primero la dejas crecer, después la quemas, eres un Dios injusto. Y empieza a reclamar, y le dice Dios: a ver, ¿tú la plantaste? ¿Tú la cuidaste? ¿Tú la hiciste? No. Entonces, ¿de qué te enojas? Estás enojado por algo que no hiciste. Ahora me puedes entender. ¿Cómo voy a exterminar a un pueblo que yo hice? ¿Cómo me pides tú que acabe con un pueblo un pueblo que no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda? Están confundidos, no son malos. No los voy a exterminar. Voy a acabar con la maldad, no exterminar al hombre. El mensaje que está de fondo es maravilloso, hermanos. La maldad no se extermina. No vamos a terminar el mal acabando con gente. No es una forma de solucionar. Matar gente no es, y menos un inocente. La manera en la que podemos acabar el mal no es extinguiéndola, es transformando a esa gente, y por eso Dios puede hacerlo. Por eso a veces tenemos en la cabeza de: hay que matar a fulanito de tal, a esta población, mátenlos. No, el mal no lo vamos a acabar así. El mal se acaba cuando nosotros permitimos que Dios actúe en el corazón de los demás. Esa es la primera lectura del día de hoy. El mensaje creo que es muy claro. O lo vuelvo a repetir. Otra hora aquí, si quieren. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es muy bonito. Vamos a escuchar las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos. Son las primeras con las que Él abre toda esta buena nueva. Dice que empezó a caminar en Galilea
y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El valor que está de fondo en este día es el arrepentirse. Arrepiéntate, conviértete. Es la expresión con la que Jesús se presenta, pero ese término como que ya está muy trillado. No sé si ustedes recuerdan cuando hicieron la secundaria o la primaria, que los maestros decían conversión a la derecha y conversión a la izquierda, que siempre nos equivocábamos, ¿no? Conversión a la derecha y todos a la izquierda, y total era un desorden. Conversión significa movimiento. Hay un escritor que, hablando sobre la conversión, tiene un ejemplo muy interesante. Dice que el planeta Mercurio, como es el más cercano al Sol, dice que por lógica pensaríamos que es el que tiene el calor más incandescente, está cerca del Sol. Y si efectivamente el planeta gira en su propio eje, como el nuestro, el de rotación, dice, pero mientras la cara del planeta está delante del Sol, efectivamente es el más luminoso y el más incandescente, pero la parte que está contra Sol es la más oscura y la más fría. Tienen las dos realidades. Por una parte un calor y por otra parte se está congelando en la oscuridad. Dice, la conversión es permitir el movimiento de nuestra vida para que el calor incandescente de un Dios no entre solamente a una parte de ti. La conversión no es, bueno, yo me voy a convertir una parte de mí, pero la otra todavía no. Dame tiempo, después de los 50 más o menos. Hay un santo que decía eso. Y entonces, todavía no. La conversión es precisamente el movimiento que tenemos para que toda nuestra vida sea iluminada. Los primeros reyes ingleses, es muy interesante también, y parece que, bueno, nuestra historia está llena de cosas extrañas. Los primeros reyes que se convirtieron al cristianismo, cuando el rey se convertía todo el imperio. Y los reyes tenían a sus caballeros, que eran la primera línea de defensa, y tenían que bautizarse. Los caballeros se bautizaban siempre con un brazo fuera. Los sumergían en el agua y una mano fuera. Es decir, todos somos bautizados, toda esta parte de Dios, menos la mano. Porque con la mano puedo seguir utilizando la espada y destrozando todo el mundo. Es decir, una parte de mí es cristiana y la otra parte de mí no lo es. ¿Es una broma o qué? La conversión es precisamente ser afectados, y el movimiento es para que Dios entre en la oscuridad de nuestra vida, que permitamos que entre en nuestras debilidades, en nuestros defectos, en nuestros miedos, en toda esa realidad que está allí y está tan fría y tan oscura que no nos permite. Por eso la conversión significa movimiento. Los griegos decían que era el movimiento de la metanoia, es decir, un cambio de mentalidad. La metanoia significa quitar una estructura y poner otra. La conversión, en pocas palabras, hermanos, y por eso Jesús cautivaba, porque la verdadera conversión es el cambio de que Dios no te ama porque eres bueno. Hiciste las cosas bien, Dios te ama. No hiciste las cosas bien, Dios no te ama. Eso es mentira. Por eso Nicodemo le dice a Dios, es que no entiendo tu lógica. Tienes que volver a nacer, Nicodemo. Tienes que volver a nacer para que las estructuras que te implantaron no funcionan en tu vida. Dios no te ama porque seas bueno. Dios te ama incondicionalmente y gratuitamente. No te cambia nada. Así como eres en este momento, Dios te está amando. Y es lo más maravilloso. Y no te pide que cambies, porque tampoco quiere manipularte. Es el misterio del amor de Dios. Así como eres, con tus defectos, con tus realidades, Dios te está amando. Esa es la verdad. Y entonces nosotros podemos descubrir la sorpresa, como Dios me ama así como soy, así como eres. No te cambia nada. No sé si alguna ocasión ustedes maridos o ustedes esposas le han dicho a su marido o a su esposa o a tu novio, ¿sabes qué? No te cambio nada. ¿No le han dicho? Por eso andan como andan, Pero
en los procesos de matrimonios hay una dinámica que es esto, donde la mujer se confrontan y empiezan a escribir. En una de esas, un testimonio es donde ella empezó a ponerle, se estaban confrontando, ¿qué quieres que cambie? Y la mujer empezó. Y el hombre pues también le dio su papel cuando dice, ella se lo da a él y dice, ¿esto es lo que tengo que cambiar? Sí, y empieza a ver, suficiente. Ahora sí, dame el mío, agarra la hoja y se la da en blanco. Y entonces le dice ella, pues no pusiste nada, es que no quiero cambiarte nada, así como estás, así te amo. Es que no había llevado pluma el otro. Si no, también hubiera llenado toda la hoja. Pero hay cosas que olvidamos que después se transforman en una bendición. Imagínense que te digan, no te cambio nada. ¿Cómo? Ese no te cambio nada provoca un cambio interior. El cambio no viene de fuera. Cuando uno es amado, entonces crea las condiciones para transformar, porque sabes que hay palabras, pensamientos que ya no aplican en tu vida. El cambio no viene de fuera, por eso la conversión, cuando uno siente el amor, entonces te empiezas a quitar cosas que vienes cargando, enojos, frustraciones, porque ya no caben, porque el amor va purificando. Y no es Dios el que te va a cambiar, Él es el que empieza, pero es uno el que empieza a decidir a transformar su vida. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, hay una expresión muy bonita de Jeremías, donde le grita a Dios, le dice, conviérteme Dios, porque si tú me conviertes, yo me convierto. Tú empieza en mí, yo no puedo, tengo muchas resistencias. Jeremías era muy resistente en un determinado momento. Dice, ¿cómo abrir mi corazón después de que he sido perseguido, lastimado, ofendido? Hay muchas razones para estar encerrados. El Papa nos da 3 razones. Lo primero es haber sido lastimados. El corazón se encierra cuando hemos sido lastimados por nuestra inseguridad, hay tantas razones, pero la conversión, por eso Jesús cautivaba y llegaba y se acercaba y entonces empezaba, y hay que descubrir que la conversión es el proceso de salvación. El que salva es Jesús, es el camino que tenemos para ya estar viviendo la alegría de una esperanza presente, de que está salvado. Cuando alguien no piensa que está salvado, no vive como salvado. Cuando alguien no se siente amado, no vive como un ser amado, y entonces es una amenaza para los demás. Cuando alguien vive su salvación, piensa como salvado, habla como salvado, actúa como salvado. No sé si me explico, pero es necesario que tú veas, Dios me está amando, y entonces créelo, vívelo, exprésalo, aplícalo en tu vida. Si te está amando, no te va a abandonar. Si te está amando, entonces te está sanando. Si te está amando, entonces está reconstruyendo en ti. Y eso es una razón suficiente para que Dios te gane y gane tu corazón. Dígame si no. Porque ese amor verdaderamente va a traer, por eso estos 4 hermanos que estaban aquí, que hemos escuchado, Andrés, Santiago, Juan, Pedro, fueron conquistados y sigue conquistando. Porque cuando llega alguien contigo con tanto amor y te dice, ¿sabes qué? No quiero nada de ti. Es como esa llamada que recibes, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Nada, simplemente saludarte. Ahorita que andamos todos con el teléfono, una llamada para saludarte. Es una llamada, es una cercanía que solamente para estar contigo. Y entonces eso va provocando una estructura interior de alegría, de esperanza. Un cambio interior que se transforma en un estilo de vida. La carta a los Corintios, hermanos, es muy bonita porque Pablo ya ha pasado por muchas cosas. Y Pablo entiende el sentido de la vida. Porque este mundo que vemos es pasajero. Es su conclusión.
Todo esto pasa. La moda de hoy en día, en 2 semanas nos vamos a reír de ellos. Lo que hoy es lo mejor para nosotros, en poco tiempo estará en un museo de antigüedades. Las generaciones que vienen se van a reír de nosotros. ¿Cómo podían vivir estos prehistóricos con esas cosas? Es decir, y de toda nuestra tecnología, así como nosotros vemos hacia atrás y decimos, ¿cómo podían vivir antes sin cinturón de seguridad y sobrevivimos? O sin todas las cosas que podemos. Pablo nos da una oportunidad para un cambio, para un movimiento. El movimiento de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestros ojos interiores, que no tienen que estar puestos en esta vida, tienen que estar puestos en la eternidad, en lo que no cambia, porque eso es lo que el alma necesita. El alma no se alimenta de las cosas de este mundo. Nuestra alma se goza en el Señor. Nuestra alma se goza cuando piensas en tu eternidad. Dale una caricia a tu alma pensando que un día estarás con Dios, gozando de Él. Tal vez la mente no lo entiende, pero el alma sí. Y cuando tú le dices al alma un buen deseo, te voy a llevar con Dios, con tu Creador, entonces hay un gozo interior. Y ese gozo interior, hermanos, es la eternidad. Dice la misma Escritura en el libro del Eclesiástico, Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Aquí está el Señor. La luz verdadera que ilumina nuestra vida está en nuestro interior. Pero a veces la andamos buscando en todas partes y nos olvidamos del gran misterio de la divinidad que Dios ha depositado cuando sulfó, cuando sopló en nuestro interior y nos dio la vida. Creo, hermanos, que la palabra de Dios en este domingo nos invita a movernos. De hecho, la vida se define como automovimiento. Si no se mueve, no vive, decían los griegos. Muévete. Y si hay cosas en tu vida que están ocultas o en la oscuridad, exponte al Señor. Expón tu herida, tu oscuridad, tu miedo, tu tristeza. Y entonces permite que Él ilumine, que pueda ayudarte a seguir caminando. Date la oportunidad de esa transformación de tus pensamientos. Dios me está amando. No es algo que me aprendí de memoria, es la experiencia de nuestra iglesia. Dios te está amando. Y en el momento en el que tú lo vivas, entonces vas a dejar de hacer muchas cosas que hoy te lastiman y lastiman a los tuyos, y no se lo merecen, ni tú tampoco. Hoy el Señor nos invita a tener una mirada más allá, a darte una caricia de amor, a poner tu mirada en la eternidad y decirle a tu alma, te voy a llevar con tu Creador. Cuando uno dice eso, hermanos, al menos yo me lleno de gozo. Y no es un gozo que me pueda dar una cosa de este mundo. Cuando alguien toca su alma con delicadeza, cuidándola y llevándola a Dios, entonces tenemos la alegría verdadera de un Dios que se despierta en nuestro interior. Por eso andamos tristes y cansados, porque no le damos a nuestra alma lo que necesita. Y hoy estamos aquí para recordarles, espero, pero también para alimentarla del Señor. De eso se alimenta y de ahí empieza a generar las condiciones humanas y espirituales para que nuestra vida tenga un verdadero sentido y seamos una bendición para aquellos que están a nuestro lado. Pido al Señor que nos ilumine, que nos deposite esta palabra como una semilla en nuestros corazones y podamos, como cada domingo, llevarnos algo a nuestra casa para que vaya fructificando. Y si has llegado aquí enojado o enojada o molesto, como hayas llegado, ojalá que el Señor te esté trabajando con mucha delicadeza para que cuando vayas por esta puerta, vayas con el Señor y vayas mejor que como llegaste. Al menos lo pido para mí y creo que también para cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos,
Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá para juzgar a vivos y muertos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Entonces levantemos nuestra mano y digamos: esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento y a presentarle al Señor nuestra vida, para que junto con el pan y el vino sea una ofrenda agradable a Él.